En capítulos anteriores de citas tributarias. Excelente. Sí, todo bien. Sí, pero ¿Qué? ¿Cómo te fue en la No, campaña? ¿Qué? bien, pero es que ¿Qué estoy un estás poco haciendo? ocupado. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola. Bueno, está bien, mira. Bueno, Estamos yo te hablando, llamo. ¿viste? Listo. Yo tengo por ahí un amigo que va a dejar la dirección de la Cámara de Comercio porque se va a otro país ya, entonces voy a meter ahí para ver si tú te quedas allá. ¿Te le mides o qué es la vaina? Cuéntame, ¿cómo te fue con Pedro ese día? Bueno, imagínate que ahora me ofreció un trabajo en la Cámara de Comercio. Sí, Yo no sé nada sobre eso. En esta nueva entrega, Pedro, el pollo Shabdul, decide llamar a Aldair para pedirle un gran favor. Ahora este man me significa en el Villa Country, ¿eso dónde será? Mierda, y ahora que me habló algo de un tal Google Maps, ¿quién será ese ahora? Yo como busco esto aquí. ¿Ahora qué haré? ¿Dónde quedará eso? Amigo, una pregunta. ¿Usted sabe dónde queda que un tal Villa Country? Es un centro comercial. Aquí, amigo. ¿Este es el Villa Country? Sí, señor. Ah, ok. Listo, gracias. Bueno, ahora. Compadre, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Bueno, sí, mira, voy enseguida porque necesito el tiempo, tengo que hacer una presentación luego. Tú sabes que yo te ayudé a entrar a la Cámara de Comercio. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, necesito que me hagas un gran favor. No vas a decir que no porque necesito que me hagas eso. El 18 de diciembre necesito que haya una capacitación en la Universidad del Atlántico sobre el impoconsumo e impuesto a las bolsas plásticas. Tú debes saber esa vaina. Espera, ¿impuesto a qué? Impoconsumo e impuesto a las bolsas plásticas. Tú debes saber de esa vaina. Si ya estás allá metido, me imagino que ya te estás puliendo un poquito, ya te estoy viendo que te estás vistiendo mejor por lo menos. Entonces ahí vamos más o menos. Entonces necesito que hagas eso. Yo me voy, me llamas cualquier cosa, quedamos así. Listo, dale pues. Mierda, ¿y ahora en qué lío me metí yo, ah? Ahora otro chicharrón más que tengo. Ahora yo qué carajo voy a saber ese que hipoconsumo impuesto a la bolsa de plástico. Mierda, ya sé, voy a llamar a la peladita esta bonita que conocí ese día. De seguro ella y su amiga me pueden ayudar. Mierda, sí, eso es lo que voy a hacer. Me está llamando Aldair. Porque estoy logrando lo que quería. ¿Aló? Hola, mi amor. Ahí aquí acordándome de ti para que veas. Mira, ¿qué tal si nos encontramos hoy en la tarde acá en el Villa Country y nos tomamos algo? Y no sé, ¿qué te parece si también traes a tu amiga y nos vemos un rato? Claro que sí, yo me comunico con ella y de una cogemos para allá. No te preocupes, ya nos vemos. Hola, Alda, ¿cómo estás, mi amor? Te he cambiado, te ves. Hola, Aldair, ¿cómo estás? Te veo mucho mejor que la primera vez. Sí, cierto. Esa es la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio. Ya veo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con eso? No, hasta el momento muy bien, pero imagínate que ahora tengo tronco y chicharrón enorme. Oye, el mancito este que me metió en la Cámara de Comercio. Pedrito. Ese mismo. No sé, quiere que yo quede en una capacitación sobre un tal hipoconsumo y yo sé que hay bolsas plásticas y yo estoy... Sí, ya te entiendo. Primero no es hipoconsumo, es hipoconsumo e impuesto a la bolsa. Así es. Igual nosotros como que tenemos idea del tema porque una vez lo dimos en una clase de tributaria, pero no te preocupes que hay otra forma como ayudarte así como la vez pasada. Tú sabes cómo es. La vez pasada me diste los bonos de la Cámara de Comercio. Sí, claro, claro. Que esta vez te va a hacer una excepción, exactamente. Dale, Y eso espero, entonces... no te preocupes por eso. En retribución por la ayuda prestada, Aldair decidió invitar a comer a Carolina y a Dayana. Como era de esperarse, ambas pidieron lo más costoso del menú. Pero esto ayudó a Aldair a tener los primeros indicios en conceptos de hipoconsumo e impuesto a las bolsas plásticas. ¿Qué te pasó? Algo que te veo así como preocupado, no sé. ¿Pasó algo? Sí, mira, creo que aquí me están robando. Sí, Sí, ¿qué pasó? mira, o sea, la cuenta me da apenas 29.630 pesos. Ajá. Y me acaban de cobrar 32.000. Pero este no es como duro. Ah, no, sí, precisamente. Eso era de lo que estamos hablando del hipoconsumo. Es un impuesto que tenemos que pagar. Es hipoconsumo.
El Impuesto Nacional al Consumo es una estrategia tributaria diseñada por el Gobierno Nacional que se estableció en la reforma tributaria de la Ley 1607 del 2012 y que entró en vigencia el 1 de enero del 2013. El fin principal del impuesto, según la exposición de motivos, es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se presenta en este sector, promoviendo la formalización de los negocios y la competencia libre de arbitraje tributario entre establecimientos similares. De acuerdo al Estatuto Tributario, el Impuesto Nacional al Consumo es un impuesto de carácter monofásico, lo que quiere decir que se genera una única vez en todo el proceso comprendido, desde la producción hasta la venta al consumidor final. Específicamente, el Impuesto Nacional al Consumo debe ser pagado por el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. ¿Cuándo se causa? Este impuesto se causará al momento de la expedición de las cuentas de cobro, tiquete de máquina registradora, facturas o documentos equivalentes por parte del responsable al consumidor final, la nacionalización del bien importado por el consumidor final, la entrega material del bien de la prestación del servicio. ¿Cuál es el periodo gravable? El periodo gravable de la declaración y el pago de impuesto nacional al consumo será bimestral. De esta manera, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El impuesto busca gravar los datos que no pertenecen a la canasta básica familiar y que generalmente son adquiridos por personas de estratos altos. También castiga el consumo de productos perjudiciales como cigarrillos y las bolsas plásticas. Este impuesto debe estar especificado en las facturas y lo recaudan los prestadores de servicios y los comercializadores de productos. ¿Cuáles son las tarifas del Impoconsumo? El Impuesto Nacional al Consumo tiene vigentes las siguientes tarifas: 4%, 8% y 16%, teniendo en el 4% la telefonía móvil y datos desde 47.788. En el 8%, las motocicletas con cilindrajes superiores a 200 centímetros cúbicos, los automóviles familiares y camperos con un valor equivalente en pesos a $30,000, los yates, barcos y embarcaciones de recreación y deporte, los servicios prestados a restaurantes de más de 111.5 millones. Y en el 16% tenemos los productos derivados del cannabis y los cigarrillos. En el 2017 estará a 1.400 la cajetilla de 20 unidades. En el 2018 de 2.100 por cajetilla de 20 unidades. Y en el 2019 será la inflación más el 4%. Elementos del Impoconsumo. Sujeto activo. El impuesto tiene el apellido de nacional, puesto que el sujeto activo es el Estado, porque también existe el impuesto departamental al consumo que grava los licores y el tabaco, y los sujetos activos son los departamentos, razón por la cual se precisó diferenciarlo de este impuesto territorial. Sujeto pasivo. Los sujetos pasivos son los señalados en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, como los responsables que recaudan el tributo y tienen la connotación de responsables jurídicos, pero el sujeto sobre el cual recae en sí el impuesto es el consumidor final del servicio de restaurante, bajo cualquiera de las tres definiciones que hace la norma. Además, son sujetos pasivos los bares, discotecas y tabernas. Este, al igual que el impuesto sobre las ventas, se cobra al consumidor, con la diferencia que únicamente el responsable jurídico recauda y traslada a la autoridad tributaria, mas no tiene derecho a descontarse valor alguno cuando éste pague impuesto nacional al consumo. Hecho generador. El INC se presenta cuando se prestan servicios de telefonía móvil, restaurantes, bares y discotecas. Además, se presenta cuando se graban los valores de automóviles, motocicletas, pickups y yates. Base gravable.
La base gravable para el impoconsumo es el valor del servicio sin incluirle el valor de las propinas ni el de los alimentos excluidos que se vendan sin transformaciones o preparaciones adicionales. Para el caso del servicio de restaurante y para los bares, discotecas y tabernas, la base es el valor total del servicio excluyendo únicamente las propinas. Tarifa. Tanto en el servicio de restaurante como en los bares, tabernas y discotecas, la tarifa aplicable a la base gravable será del 8%. Formulario Impoconsumo F310. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, desde el año 2013 exige el formulario 310 para diligenciar la cancelación del Impuesto Nacional al Consumo INC. Este documento se reexpide cada año. En este documento es necesario precisar información del declarante como NIT, razón social, nombres y apellidos de la persona, código de dirección regional, entre otros. Asimismo, para poder diligenciar el formulario 310, se le solicita al declarante en un apartado del documento información concerniente a las tarifas, como, por ejemplo, base de impuestos por servicios gravados a la tarifa del 4%, base de impuestos por servicios gravados a la tarifa del 8%, base de impuestos por venta de bienes gravados a la tarifa del 8%, base de impuestos por importación de bienes gravados a la tarifa del 8%. Por otra parte, el F310 posee una sección para la información sobre la liquidación privada, donde, por mencionar algunos casos, existen diferentes tipos de requerimientos, como por ejemplo, saldo a pagar por impuestos, sanciones, total saldo a pagar y pago total. Sanciones. Ante la omisión de la declaración de IVA o el impoconsumo, la multa será del 10% de los ingresos brutos o de las consignaciones. Artículo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. Sí, por favor. Sería 1.600. Mira, ya ves, ya compré el agua. Bueno, gracias. Mira, no, muchísimas gracias por el agua. Aquí tienes tu vuelto y mira, aquí está la factura. Ok, ¿cuánto costó la... ¿Por qué? Mira, aquí aparece en la factura. 1.570 y el impuesto a la bolsa plástica, 30. Ah, ok, 1.600. Lo que no sabía Aldair era que el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas se creó con la Ley 1819 de 2016. Su finalidad es desincentivar el consumo de bolsas plásticas en procura de la protección del medio ambiente. Este impuesto se generó al entregar una bolsa plástica cuya finalidad fue cargar o llevar un producto que vendió el establecimiento comercial y que a su vez él recibió. Por otro lado, este impuesto comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2017. Pero, ¿quiénes son los responsables del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas? Están obligados a pagar este impuesto los responsables del IVA, pertenecientes al régimen común, como por ejemplo los grandes supermercados, superficies, almacenes de comercio, de prendas de vestir, calzado, entre otros. Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas están obligados a cobrarlo y recaudarlo, así como a pagarlo con la presentación de la correspondiente declaración tributaria. El pago de este impuesto lo asumen las personas naturales o jurídicas que opten por recibir bolsas plásticas para transportar los productos adquiridos. Pero ahora surge otra duda. ¿Cualquier entrega de bolsas plásticas genera el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas?
Y la respuesta es no. No cualquier entrega de bolsas plásticas genera el impuesto. Únicamente se genera respecto de las bolsas plásticas que se entregan con la finalidad de cargar o llevar productos vendidos. ¿Y entonces cuáles bolsas plásticas no generan el impuesto? Aquellas que no son entregadas con la finalidad de cargar o llevar los productos. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados, como por ejemplo en aquellas bolsas en las que se depositan las frutas en los supermercados. Y por último, las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional. Un aspecto importante para destacar es que la tarifa de este impuesto será progresiva durante los próximos 4 años, es decir, comenzó a regir desde el año 2017 con una tarifa de 20 pesos. Para el 2018 se está rigiendo la tarifa de 30 pesos. Para el 2019 será de 40 pesos y para el 2020 se tiene previsto que sea un valor de 50 pesos. Y por último, cabe aclarar que el valor del impuesto no es un impedimento para su respectivo cobro, es decir, que para que este impuesto se cobre, así sea que no existan monedas con dicha denominación, como 20 pesos o 30 pesos, no quiere decir que no se recaude este impuesto, pues antes de existir, varias transacciones económicas se realizaban de forma fraccionaria sin que ello generara mayor complicación. Formulario F310, impuesto a las bolsas plásticas. En cuanto al formulario que corresponde al impuesto de las bolsas plásticas, el responsable del IVA del régimen común, bien sea la persona natural o jurídica que entregue bolsas plásticas a sus clientes, se convierte en responsable del impuesto al consumo de las bolsas plásticas, por lo que tienen que cobrar, recaudar y declarar este tributo. En cuanto a la declaración de ese impuesto, se debe realizar en el formulario número 310 dispuesto por la DIAN para el año 2017, diligenciando las casillas 40 a 49 en las cuales se determina y liquida el impuesto, sumándole finalmente a la casilla 50 de la declaración. Sanciones. Sanción penal del artículo 402 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 de 2016. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 40 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 VT. Régimen común. Es una categoría de las responsabilidades tributarias a la que pertenecen todas las personas jurídicas o sociedades de hecho que vendan o presten servicios gravados con el impuesto a las ventas. Además, también pertenecen a esta clasificación los comerciantes y artesanos mayoristas y los usuarios aduaneros, cuando sus operaciones de comercio exterior tengan relación de causalidad con actividades económicas gravadas. Régimen simplificado. El régimen simplificado en el impuesto a las ventas es un régimen diseñado para las personas naturales que venden productos gravados con el IVA o prestan servicios gravados con este impuesto, pero que por su monto de ingresos, patrimonio, entre otros, no se justifican que cumplan con todas las obligaciones derivadas del impuesto a las ventas, que sí deben cumplir quienes pertenecen al régimen común. Es una modalidad de tributación creada especialmente para un determinado tipo de contribuyentes, categorizados como pequeños comerciantes, que entrega ciertos beneficios y facilidades a la hora de pagar los impuestos.